no se hace sola. Y nosotros nos liamos a charlar y bueno, ya sabemos cómo va a terminar la cosa. A ver si vamos a acabar criticando a algún profesor. Bueno, en primer lugar, pedimos que suba al escenario nuestro estimado director Raúl, quien como cada año nos dedicará unas solemnes palabras para inaugurar el acto. Como cada año, yo soy muy breve. Simplemente me gustaría subrayar que no es la graduación de la pandemia, ¿no? Porque un poco puede dar la sensación, con mascarilla, después de toda esta situación, un poco que la protagonista sea la pandemia, y no, la protagonista no es la pandemia, la protagonista sois vosotros, ¿no? Es la graduación de Jesús, de Desiree, de Carmen, de María, de Cristian, ¿no? De cada uno de vosotros, y eso es lo importante. Entonces, que la disfrutéis, daros la enhorabuena por llegar a este momento y pues, reiterar el agradecimiento para todos, para los padres, para los profesores, por todo el claustro, por todo el esfuerzo, por todo el esfuerzo que ponéis vosotros y animaros pues, a que realmente, bueno, unos estáis aquí desde los 3 años, otros os habéis ido incorporando más tarde, pero que no olvidéis que el colegio pues, seguirá siendo vuestro colegio. Pasarán los años y diréis, yo estudié en el Bartolo, y pasarán más años y vuestros hijos quizás estudien en el Bartolo. Siempre va a ser vuestro colegio, pues que nos tendréis allí para lo que necesitéis. Sabéis que los profesores están siempre encantados de que aparezcáis y que les contéis vuestras aventuras, ¿no? Pero de verdad que lo aprovechéis para cualquier cosa que necesitéis, que nos tenéis, que es vuestra casa y lo será para siempre, también para las familias, cualquier cosa que podamos ayudar, pues ahí estaremos. Y ojalá que podáis, pues todo lo que habéis aprendido, que os sirva sobre todo para seguir aprendiendo y que podáis servir de apoyo a muchas personas. Os deseo lo mejor y sobre todo que disfrutéis en el día de hoy y en todos los años venideros. Enhorabuena. Continuaremos el acto y espero que no os estéis aburriendo mucho porque aún queda para rato, con la actuación musical dirigida por uno de nuestros profesores más queridos, Paco, e interpretada por nuestras compañeras y compañeros Lorena, María, Claudia, Carmeta, Javi y Celia, que han elegido hacer una mezcla de obras musicales relacionadas con cada asignatura, Money Money para Economía o Física y Química para... Un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y te envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie nos dijo que el destino daba esta oportunidad. 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. And say there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I got a world, I fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. No, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo para que estemos juntos. Me di la alternativa, tu saliva y mi saliva. Es física
reflexión. Cada idea es una brillante estrella. Observar es muy bello. Pensar te hace consciente. Madura la mente. Calcula y analiza cada situación. Toda acción tiene una consecuencia. Gracias a la conciencia existe la paciencia. La mente expulsa la tentación. Dulce experiencia. Tener buenos pensamientos hace que una persona sea tierna. La memoria es eterna. Cada experiencia te hace reflexionar. Lo mejor del mundo es razonar. Muchas gracias por estar aquí. Demos paso a la actuación de danza de nuestra compañera Natalia. Ahora nos encontramos en uno de los momentos más esperados, la entrega del mayor recuerdo de nuestro paso por bachiller. Esperemos que acabe ya y Julio sea relax porque no voy a coger un libro hasta dentro de 2 años. Por eso, que nos entregarán las obras nuestros tutores. Espero que salgamos guapísimos, que yo no quiero estar en vuestras habitaciones con cara de mazapán. Y Amado, sácanos guapos, que este año es tu hija. Hombre, tanto tiempo sin mascarilla, tanto tiempo con mascarilla que no sabemos ni usar. Que no te extrañe que salgamos con cara de lunes a primera hora. Por favor, que suban al escenario los tutores y entreguen las obras a sus alumnos. Bueno, mis compañeros de tutoría me han dejado el marrón de tener que decir unas palabras. A mí que me resulta súper difícil hablar en público y que los micrófonos me dan pánico. Así que voy a tratar de ser breve, que además ya sabéis que no soy de enrollarme mucho. Lo primero, queremos dar las gracias a las familias. Sois tal vez el actor que menos sale a escena en un curso como segundo de bachiller. Pero como os hemos dicho, este curso, en más de una ocasión, habéis sido esenciales en este proceso. Sin vosotros y vosotras, este teatro no hubiera tenido producción. De verdad, muchas gracias y así os lo reconocemos.
grupos, colectivos, tutorías, de todas las etapas. Desde que Amelia les recibió en infantil, pasaron por primaria, por secundaria y han acabado bachillerato. Con paciencia, con empeño, con sus defectos y sus virtudes, pero siempre actuando de la manera que profesional y personalmente consideran que es la mejor para su alumnado. Todo el profesorado del colegio les ha acompañado durante esos años. Sin ellos y sin ellas, este teatro no hubiera tenido dirección, y así os lo reconocemos. También cabe recordar al personal no docente del colegio, los que están ahora y los que han estado todos estos años. A ellos y ellas no se les ve, pero no sabéis lo importantes que son para que todo el engranaje funcione. Sin ellos y sin ellas, este teatro no hubiera tenido bambalinas. Y así lo reconocemos. Finalmente, a vosotras y a vosotros, actrices y actores de esta obra que hoy acaba. Ha llegado el final. Os hemos visto crecer, madurar, reír, llorar. Os hemos visto enfadados, contentos, deprimidos y eufóricos, enamorados y rotos. Y os hemos visto protestar, protestar y protestar. Os hemos enseñado contenidos, pero esperamos haberos enseñado sobre todo valores. Y sobre todo haber conseguido que seáis capaces de ponerlos en práctica. Desde cualquier ámbito profesional en el que estéis en unos años, desde la arquitecta al economista o desde el profesor a la cardióloga, siempre vais a encontrar un espacio en el que hacer algo bueno por los demás. No perdáis la pasión. Porque al final, a la gente que nos rodea, le podría interesar nuestra riqueza, nuestra fama, pero nos querrá y nos recordará por lo que somos y por cómo nos hemos comportado y hemos actuado. Y en el último momento nos enfrentaremos con nuestra conciencia y será importante decirle, sí, dejo el mundo en mejores condiciones que lo encontré. Y os vais, otra generación que abre las alas y vuelve. Nosotros nos quedaremos y llegarán otros alumnos y otras alumnas, pero vosotros y vosotras vais a quedar en un rinconcito de nuestros corazones. Mucha suerte. You were in college working part-time, waiting tables, left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe it? As we're lying on the couch, the moment I could see it, yes, yes, I can see it now. Do you remember we were sitting there by the water? You put your arm around me for the first time. You made a rebel of a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been mine. Flash forward and we're taking on the world together, and there's a drawer of my things at your place. You learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes, but we got bills to pay. Dos meses que me han tenido ahí encerrado en el trastero del patio del colegio. ¿Y todo para qué? ¿Para que venga aquí y haga un monólogo? Pues se van a acabar.
os voy a hacer el mejor monólogo que hayáis visto en vuestra vida. Hola, soy Juan Andrés Arenós, Badrán, que no falte, o el Speciali, como también se llama así. ¡Y he vuelto! ¡Pam! Venid, porque siempre te me cuelas, de verdad. Hasta en el monólogo te tenías que colar, ¿verdad? Bueno, esperadme que antes de que empiece el show, vamos a empezar, ¿vale? Antes de que empiece, dejadme que me transforme, ¿no? Okay, good morning everyone, let's start the class. ¿De qué vais usando todos al micro este? ¿Qué os creéis? ¿Mari Carmen? Y no vuelvo a ver a esos profesores que solo me quieren ver atrás, que no quieren verme aprobar, no quieren ver Ya, no. Que luego Paco se va a pensar que esto es el festival de Nadal y hoy ya toco demasiado los instrumentos. No, pero de verdad os lo digo, yo estaba tan tranquilo hasta que Aurora me secuestró. Qué pesada, Aurora, pesada. Da igual, ya no voy a instituto, es pesada. Es que yo no me quiero imaginar a un ciclo del horror continuo, constante, convergente, concomitante, con programas, ¿sabes? Te despiertas para ver a Aurora, te vas a comer con la chapa Aurora, por la tarde deberes de Aurora, te vas a dormir, sueñas con Aurora, que es que falta que te levantes y está Aurora ahí desayunando en tu salón viendo Intereconomía TV. Es que... ¿Eres tú que se está sonando? ¿Quieres subir tú? No, vale, por favor, fíjate un poquito de mí que yo sé cómo hacerlo reír. Claudia, Jaime, ¿dónde está? Silencio, por favor, Paquito. Yo sé, hola guapa, ¿qué tal? Perdón, estoy nervioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si després d'això hem anat a casa i personifiquem el poema de Samans i nos volem invertir entre abrazos y besos. Ay, perdón, que me estás pidiendo. Es que la vena latina, ese curso colombiano, pues el papi latino me sale solo. No, pero... Yo espero que sappiate de quin poema estava parlant, Obviamente reconegut un poeta auxiliar Martorell, de la seva obra El verí del diamant, escrita al segle III abans de Jaume I, òbviament. Mate, vos ve que preguntes trampa y xina y matos caigao? Vergonya, Ahora tiene que hacer sus cuadros sobre papel de cocina que no le da ni para me buscar tatata al pobre, ¿sabes? Mejor ir a robárselo a los de dibujo técnico, que son su base que dibujar cucharas y ya no tengo mucho. Y ahora dirán, no, pero nosotros usamos técnicas para tratar la mediatriz y no sé. Son cucharas, tío. No le tengo cuentas, son cucharas. Los dibujo técnico, aliados con los de latín, che, claro, así vosotros diseñáis el mueble y ellos se ponen el nombre para que parezca de Ikea. Bueno, negocio redondo. Economía de la empresa, relacional, claro. Mirad los del año pasado. Proyecto final, diseñar la rampa, hasta ahora. ¿Ves qué bien ha quedado? Ay, qué bonito ha quedado el colegio reformado, así, bonito. Es curioso. Ahora que el patio es azul, el uniforme es rojo. Pero antes el patio era rojo y el uniforme era azul. Va cambiando, ¿no? De rojo a azul, de azul a rojo, como el gobierno. Pero una cosa que voy a hacer. Cuando se termina el actor general, ¿vale? Os vais rapidito, que María José y yo tenemos que desinfectar los asientos y luego os quejáis y os damos en la cara. Chicos, date más prisa, que no voy a estar yo aquí como si fuera María Dolores persiguiéndote para que haga las cosas como si fuera Master Madero. No, chicos, no. Que encima que no. Y a San Bertomeu solo decirle que, bueno, que si me sigue echando de menos me puedo volver a llamar, sin problema. Si me queréis llamar vosotras también, pues... Pero lo siento, perdón, me sale solo, no puedo evitarlo. Y que si, tranquilo San Bertomeu, que si no vengo yo, viene mi hermano, el chico de Tarinos, que ahora está en el colegio, no pasa nada, no hay problema.
Así que chicos, nada, buenas noches y enhorabuena a todos. Hoy, 21 de mayo de 2021, es un día muy importante y especial para todos los aquí presentes. Es uno de esos días que anhelamos desde que comenzamos el curso, pero ahora que somos conscientes de lo que supone, sentimos un poco de pena. Pena por abandonarla y que, para muchos y desde siempre, ha sido nuestra segunda casa, el Colegio San Bartolomé. Es por este motivo por el que tanto María como yo nos sentimos muy afortunadas de poder estar aquí con vosotros y de ser las encargadas de despedir esta gran etapa y sobre todo de despedir este curso tan complicado, académica y emocionalmente, y que tanto esfuerzo nos ha exigido. En primer lugar, queremos daros las gracias a todos vosotros, a nuestros compañeros y compañeras, por estos 2 maravillosos años. Como decíamos antes, es verdad que este último ha sido bastante complicado. Hemos llorado, quizás más que hemos reído, y poco a poco ese esfuerzo ha ido dando resultados. Así y todo, estamos de celebración, pues tras todo este esfuerzo no solo finalizamos nuestra etapa de bachiller, sino también nuestra etapa en el centro, un gran periodo de nuestra vida. Muchos entramos al colegio con 3 años, acompañados de la seño Amelia y sus acompañantes, Pepón, Estrella y Chincheta. Posteriormente subimos de nivel a primaria, muy contentos y agradecidos, porque volvimos al cole de mayores. Durante esta etapa, Pepa, Elena y José fueron nuestros tutores, a quienes recordamos con mucho cariño y admiración. Nuestra última etapa fue la que sería el periodo del instituto, lo que para muchos suele ser un cambio radical. Para nosotros no lo fue tanto, pues tuvimos la suerte de poder cursar la ESO y bachiller en el mismo centro y con nuestros compañeros de toda la vida. Durante estos años, algunos compañeros quedaron por el camino y otros tomaron rumbos diferentes, pero la mayoría estamos hoy aquí. Además, a lo largo de estos últimos años, nuevos compañeros y compañeras se han subido al barco y todos juntos hemos conseguido llegar hasta el pueblo. Por otro lado, queríamos agradecer a todo el profesorado por formar una parte tan grande de nosotros. Nunca habíamos llegado a pensar que aquellos profesores que veíamos por los pasillos cuando éramos pequeños y que tan exigentes parecían, podrían llegar a ser como nuestra familia. Hoy esta gran familia se separa. Cada uno de nosotros tomamos diferentes caminos y, aunque seguro que son maravillosos, va a ser difícil decir adiós a la que siempre ha sido nuestra segunda casa. Adiós a no poder ver de buena mañana a nuestros amigos, a los bailes de Aurora, a los exámenes guapés de Empar, al cariño de nuestros tutores, Tony, Anaís, Mónica y Arcadio, a quienes les debemos todo, a las excursiones de Merche, a las filosofías de Chusa, a la literatura de Maite, María José, Julia y Carmen Podín, a las webs de Blanca, a los problemas de genética de Lucía, a las prácticas de Mami, a los infernales test de Cooper de Eva, a las tutorías de Mari Carmen, a las películas de Teresa, al inolvidable Camino de Santiago con Bea y Dori, a las anécdotas albaceteñas de Beni, a las excursiones históricas por Valencia de Juan Ignacio, a Paco y sus maravillosas clases de música, a las excursiones de Villa Eugenia de Ferri, a las risas de Raúl, a las orientaciones de María Dolores, a las ayudas de Iñaki y a la inmejorable dirección de Carmen Pedro de Raúl. Os damos las gracias a todos y cada uno de vosotros por habernos ayudado a conseguir llegar hasta aquí, pues sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Es verdad que muchas veces no os lo hemos puesto nada fácil, y aunque haya momentos en los que os pongamos de los nervios, os tenemos un gran aprecio y una enorme admiración. En gran parte, gracias a vosotros, hoy somos las personas que somos, ya que aparte de vuestra materia, nos habéis enseñado e inculcado grandes valores. Jamás os vamos a olvidar. A nuestras familias, que nos habéis apoyado y soportado hasta lo inimaginable, nuestro amor más profundo. A la gran familia que es el CSB, desde el alumnado, profesorado, orientación, personal no docente, Raúl, familias, gracias y mil veces gracias. En este gran momento despedimos al cole que nos ha visto crecer y en el que hemos compartido tantas alegrías, tristezas, desafíos y sobre todo triunfos. Se nos abre ante nuestros ojos un nuevo mundo lleno de incertidumbre, pero también lleno de oportunidades y de nuevas experiencias. Es triste pensar que algunos ya no los vamos a volver a ver, que se irán a otras ciudades a estudiar,
que la clase con la que has crecido y has ido cambiando y mejorando se separen. Pero queremos sentirnos orgullosas de todos vosotros y vosotras. Queremos saber que estáis creciendo como personas, como estudiantes y como profesionales. Sois muy grandes y os vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo. Sed muy felices.